Buen día, mi nombre es Vanessa Aguilar y este es mi proyecto integrador para la materia de electricidad y magnetismo. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Los circuitos eléctricos son sistemas que están diseñados para transportar la corriente eléctrica de una fuente de energía a través de conductores y componentes eléctricos interconectados, como resistencias, capacitores, inductores y dispositivos electrónicos. Los circuitos eléctricos son esenciales en la mayoría de los dispositivos eléctricos y electrónicos que utilizamos en la vida cotidiana, como teléfonos móviles, televisores, computadoras, electrodomésticos y sistemas de iluminación, entre otros. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueda dar? Las leyes de Kirchhoff son dos principios fundamentales en la teoría de circuitos eléctricos que se utilizan para analizar y resolver los circuitos eléctricos más complejos. Y estas leyes son, número uno, la ley de corriente de Kirchhoff, por sus siglas LSK, y establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de cualquier nodo de un circuito eléctrico es igual a cero. Y la número 2, la ley de voltaje de Kirchhoff, por sus siglas LBK, establece que la suma algebraica de las tensiones en cualquier lazo cerrado de un circuito eléctrico es igual a cero. Dos aplicaciones prácticas de las leyes de Kirchhoff son, como número uno, el diseño de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff son esenciales en el diseño y análisis de circuitos eléctricos complejos, ya que permiten calcular las corrientes y tensiones en diferentes partes del circuito. Esto es útil en la construcción de circuitos para asegurarse que funcionen correctamente y que cumplan con los requerimientos de energía y seguridad. Y como número dos, mediciones eléctricas. Las leyes de Kirchhoff también se pueden utilizar para medir la corriente y la tensión en diferentes partes de un circuito eléctrico. Por ejemplo, si se mide la tensión en un lazo cerrado, se puede utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff para calcular la corriente que fluye en ese lazo. Esto es útil en la solución de problemas de circuitos eléctricos y en la verificación del funcionamiento correcto de los dispositivos eléctricos. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Bueno, las fuentes de alta tensión son dispositivos que generan una tensión eléctrica muy elevada, generalmente superior a los valores típicos de la red eléctrica. Estas fuentes pueden generar tensiones en varios miles de voltios o incluso millones de voltios. La función principal de las fuentes de alta tensión en los circuitos eléctricos es proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento de dispositivos que requieren una alta tensión para operar. Por ejemplo, las fuentes de alta tensión se utilizan en la generación de rayos X, en la aceleración de partículas en experimentos científicos, en la ignición de lámparas de descarga, en la producción de ozono, en la aplicación de tratamientos médicos y en otras aplicaciones industriales. Las fuentes de alta tensión se pueden clasificar en dos tipos: fuentes de corriente continua y fuentes de corriente alterna. Las fuentes de corriente continua generan una tensión constante, mientras que las fuentes de corriente alterna generan una tensión que varía en forma periódica. Las fuentes de corriente continua son las más utilizadas en aplicaciones industriales y científicas debido a su estabilidad y precisión en la generación de tensiones elevadas. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Existen varios métodos de análisis de circuitos eléctricos, entre los cuales se encuentran, como número uno, método de las leyes de Kirchhoff, y este método se basa en la aplicación de las leyes de Kirchhoff, que establecen que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él, y que la suma algebraica de las caídas de voltaje en una malla cerrada es cero. Con este método se pueden analizar circuitos complejos mediante la aplicación de las leyes de Kirchhoff y la resolución de un sistema de ecuaciones. Como número 2, el método de las mallas. Este método se basa en la creación de mallas cerradas en el circuito y la aplicación de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para encontrar las corrientes y voltaje en cada elemento del circuito. Este método es útil para circuitos
con varias fuentes de voltaje. Como número 3, el método de los nodos. Este método se basa en la creación de los nodos en el circuito y la aplicación de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para encontrar las corrientes y voltaje en cada elemento del circuito. Este método es útil para circuitos con varias fuentes de corriente. Como número 4, el método de superposición. Este método se utiliza para analizar circuitos con varias fuentes de voltaje o corriente. Consiste en analizar el circuito con una sola fuente activa a la vez y luego sumar los resultados de cada fuente para obtener el resultado final. Número 5, el método Thevenin y Norton. Este método se utiliza para simplificar circuitos complejos en uno equivalente más simple, que se puede analizar con mayor facilidad. Consiste en encontrar los valores de la resistencia equivalente y la fuente equivalente del circuito que pueden reemplazar al circuito original sin cambiar su comportamiento. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores son componentes eléctricos que tienen la capacidad de almacenar y liberar carga eléctrica. Algunas de las aplicaciones más comunes de los capacitores son el filtro de ruido. Los capacitores son comúnmente utilizados como filtros de ruido en circuitos eléctricos, ya que tienen la capacidad de eliminar señales no deseadas de alta frecuencia. También como estabilización de voltaje, los capacitores se utilizan para establecer el voltaje en circuitos electrónicos, ya que pueden almacenar cargas eléctricas y liberarlas cuando sea necesario para mantener un voltaje constante. Temporización. Los capacitores se utilizan en circuitos temporales para controlar el tiempo de carga y descarga, lo que permite controlar la duración de una señal eléctrica. Arranque de motores. Los capacitores se utilizan en el arranque de motores eléctricos, ya que pueden almacenar energía y liberar en el momento adecuado para proporcionar el impulso necesario para poner en marcha el motor. 5. Como almacenamiento de energía. Los capacitores se utilizan en aplicaciones que requieren almacenamiento de energía, como en sistemas de energía renovable, ya que pueden almacenar energía eléctrica y liberarla cuando sea necesario. Acoplamiento de señales. Los capacitores se utilizan en circuitos de acoplamiento de señales, ya que pueden transmitir señales de una etapa del circuito a otra sin permitir el paso de corriente continua. Y como corriente del factor de potencia, los capacitores se utilizan en sistemas eléctricos para corregir el factor de potencia y mejorar la eficiencia energética, ya que pueden almacenar y liberar energía reactiva. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.